Bienvenidos nuevamente. Esta vez vamos a trabajar con las propiedades de ángulos formados por rectas paralelas y una transversal, que son todos los videos que vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando hablábamos de dos rectas paralelas y una transversal. Ahora, la primera propiedad es esta, que es la que me dice del inciso A. El inciso A me dice de que viendo la imagen, se refiere este ángulo con este ángulo. Si nos fijamos, el ángulo aquí, en este caso, el ángulo 1, y aquí también es ángulo 1, mismo color. Esto nos está diciendo que son iguales, son congruentes, o sea, los ángulos estos son correspondientes. Entonces, recuerden que hay 4 ángulos correspondientes. Está este 1 con 1, ángulo correspondiente, 2 con 2 es ángulo correspondiente, 3 con 3, ángulo correspondiente, 4 con 4 es ángulo correspondiente. La definición de ángulo correspondiente es cuando tenemos dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos correspondientes van a ser congruentes, van a tener la misma medida. Ahora aquí, el inciso B me habla de ángulos internos, ¿ve? Pero 1 y 1, o sea, nos está hablando de ángulos alternos internos. Y la definición que veíamos en los videos anteriores es que en dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos alternos internos son iguales o tienen la misma medida. Por lo tanto, este ángulo mide lo mismo que este ángulo y este ángulo 2 mide lo mismo que este otro ángulo. Por eso es que son ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. Y aquí estamos hablando de los ángulos externos, que serían ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos sería 1 con 1, 2 con 2, tienen la misma medida. O sea, este ángulo 1 mide lo mismo que este ángulo 1 de acá. Este ángulo 2 mide con lo mismo con este ángulo 2. Y el inciso D es los ángulos internos al mismo lado de la transversal, lado derecho. O sea, son ángulos suplementarios. Es decir, que si yo sumo este ángulo más este ángulo, su suma va a dar igual a 180 grados. Eso es lo que nosotros veíamos en los videos anteriores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer como pequeño resumen. Y si dos rectas paralelas si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple lo del inciso A que les dije, los ángulos correspondientes tienen la misma medida, los ángulos alternos internos tienen la misma medida, los ángulos alternos externos tienen la misma medida y los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un resumen de las propiedades que nosotros comprobamos en los videos anteriores. Lo que estuvimos haciendo es comprobando, ¿verdad? Primero resolvíamos el problema y al final después dábamos o concluíamos que ocurría que los ángulos correspondientes tienen la misma medida en rectas paralelas y cortadas por una transversal. Igual hacíamos lo mismo con la propiedad B, C y D. Y también, como se puede decir esto de que dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple esto, pero también se va a cumplir de que si dos rectas son paralelas, se va a cumplir esto. Vamos a ver cómo lo logro. Esto lo voy a... Se cumple esto también, ¿verdad? Si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces son paralelas cuando
se satisface las siguientes condiciones, ¿verdad? Los ángulos correspondientes tienen la misma medida, los ángulos alternos internos tienen la misma medida, o sea, es esto mismo solamente que escrito en otras palabras, ¿verdad? Aquí decimos que dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal. Si se cumple esto, si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple ¿qué? Esto. Y si dos rectas son cortadas por una transversal, estas son paralelas cuando se cumple lo siguiente. Aquí estamos diciendo que esto solamente se va a cumplir cuando sean rectas paralelas y estén cortadas por una transversal. Y esta sería la parte de las propiedades de los ángulos formados por rectas paralelas. En el siguiente video vamos a trabajar con el ejercicio 1.6, donde vamos solamente a resolver y vamos a utilizar esto que acabamos de hacer aquí. Así que nos vemos en el próximo video.